¿Quién ha escuchado hablar de cambio climático? Todos. ¿Qué es cambio climático? La Tierra no nos pertenece a nosotros pertenecemos a la Tierra, de tal manera que lo estamos dañando. Nosotros pensamos que podemos extraer todo de la naturaleza sin que la naturaleza nos cobre a nosotros, pero no, estamos totalmente equivocados. Es que la naturaleza, decía yo antes, es un puzzle, y cuando movemos una ficha se nos mueven todas. La cuenca del Río Fríos es el lugar idóneo donde poder hacer estudios, es un sitio muy bueno donde poder evaluar la incidencia del cambio climático al ser precisamente una cuenca hidrográfica. Y para ello la herramienta que nosotros utilizamos para analizar estos cambios son los insectos. ¿Qué está ocurriendo? Aquí había antes selva más continua, bosque más continuo, se ha fragmentado, se ha aislado, hay campos de piña, hay potreros, han surgido campos de arroz donde no los había. Entonces eso está afectando seguro, pero ¿hasta qué nivel? Nuestra pregunta es, ¿esto está afectando también a la gente que allí vive, a las poblaciones? ¿Cómo les puede afectar? Entonces, nosotros para eso elegimos una serie de grupos de insectos que son, digamos, de distintos niveles en el campo, en el bosque. Unos viven ligados al suelo y reciclan materia orgánica en el suelo, madera, materia muerta que va cayendo. Otros están, como nos contaba María Jesús un momento esta mañana, en las bromelias, ahí en el agua, y están viviendo a otros niveles. Otros están comiendo madera bien muerta o bien incluso sobre los árboles ya más o menos viejos. Entonces, es decir, estamos a distintos niveles del bosque, entonces nosotros vamos a utilizar esos insectos como nuestra herramienta, como el termómetro que decía esta mañana. Este es el termómetro que nos va a decir si hay fiebre. Entonces, si hay unos insectos o no, nos estará diciendo que algo está ocurriendo. Muchas veces queremos eliminar todo el bosque para poner grandes plantaciones, porque nos parece que eso nos va a rendir económicamente mucho. Pero a lo mejor cuando analizamos el bosque, nos encontramos con que el bosque, cuando del grande al pequeño, hemos reducido más del 50% los animales que viven en el bosque. Y esos animales que viven en el bosque tienen una función importante. Reciclan materia orgánica, enriquecen el suelo. Ese suelo que una vez cortado el bosque se puede cultivar es porque antes había bosque. Y los animales han estado revolviendo la basura, revolviendo la materia orgánica, incorporando abono orgánico al suelo. Cuando eso lo eliminamos y plantamos un monocultivo, al poco tiempo el cultivo se lo ha comido todo. Y ya no hay animales que estén reciclando ni echando materia orgánica. Entonces, esos impactos dañando poblaciones de insectos, al final terminan dañando los polinizadores, por ejemplo, que son los necesarios para producir frutas, producir semillas, para que cualquier especie se pueda reproducir. Y hasta ahora no habíamos visto la necesidad, o sea, no le habíamos valorado a una abejita, ¿no? Porque la vemos como una abejita, pero ya poco a poco se empieza a entender, la gente empieza a entender que sin esa abejita hay plantas que no dan. Ya aquí, por ejemplo, el maracuyá lo están polinizando a mano, porque ya los plaguicidas eliminaron a los polinizadores. Esto son las larvas de los escarabajos, ¿eh? La fase de la larva es la fase que deshace la madera. Entonces, los escarabajos viven en la selva, pero la parte más importante que no vemos generalmente son estas larvas. Estas larvas son los que van destruyendo madera y comiendo la madera podrida. Y entonces, cuando desaparecen, nos están indicando que en el bosque algo le está pasando. Cuando no encontramos o hay especies que han cambiado de estas, entonces nos está indicando que el bosque, diríamos, está enfermo, y si está enfermo tenemos que saber por qué. En el agua de las bromelias, el agua que se acumula de la humedad y de la lluvia del bosque húmedo, sirve de medio de desarrollo para muchos grupos de insectos. Y el que yo estudio en concreto es unos dípteros que cuando son larvas, aquí hemos encontrado dos ahora, se desarrollan alimentándose del agua de las bromelias, de la materia orgánica que se acumula en el agua de las bromelias. Por eso es tan importante que llueva en nuestros bosques y que se mantenga esa humedad y sobre todo esa
ese acúmulo de agua en las bromelias para que den vida a toda esta serie de insectos que se están desarrollando dentro, porque cuando se hacen adultos estos dípteros polinizan las flores de los bosques. Entre más pequeño es un parche, entre más aislado está, más biodiversidad se pierde. Entonces nosotros estamos cogiendo un parche de un tamaño relativamente grande, digamos, de más de 80 hectáreas y otro relativamente pequeño de menos de 10 hectáreas y los vamos a estudiar y vamos a comparar, digamos, qué está sucediendo en cada uno de ellos. 150 descritas, pero se piensa que va a haber hasta 400. Los pobladores de la cuenca del Río Frío van a tener un registro bastante completo de las especies de animales y vegetales que tienen. Partiendo de ese conocimiento, que es básico y que es esencial, podremos seguir avanzando en estudios pues un poquito más concretos, como el que nos trae a nosotros, que es ver cómo la fragmentación de los bosques, realizadas por distintos motivos, por motivos agrícolas, como pueda ser la plantación de la piña, o por hacer potreros, o por, en fin, tradicionalmente por muchos motivos, pues puede estar repercutiendo negativamente en la biodiversidad. Es algo que parece obvio, que parece fácil de entender, que cuanto a la vez que el bosque se va haciendo más pequeño, a medida que el bosque se va haciendo más pequeño, va a haber menos biodiversidad, pero lo que queremos es cuantificarla para poder dar herramientas después, y cuando ellos, por la razón que sea, tienen que proceder a hacer una tala, o al revés, o quieran empezar a suplantar las zonas que hay ahora baldías o en cultivos, irlas sustituyendo poco a poco por árboles, saberles decir con qué especies vegetales deben de hacerlo, hasta qué tamaño debe de tener ese parche, para poder mantener un poquito de equilibrio entre lo que son sus necesidades vitales de desarrollo y a la vez no agredir a la naturaleza. Esa información que sale del proyecto nos puede permitir a nosotros dialogar con autoridades de gobierno, por ejemplo, sobre temas ligados al impacto del cambio climático y en general sobre la perspectiva mayor de desarrollo en la que estamos interesados. Que lo que está pasando en nuestros cantones es real, no es mentira, no es que una persona lo inventó, es real y está sucediéndonos. Entonces, más bien, ojalá en esta investigación pueda participar gente local, organizaciones, jóvenes, para que ellos también sepan la información, tengan el conocimiento y ese conocimiento se quede acá en la zona. La socialización, que fue lo que hicimos ayer, de esta ciencia dura, que es estudiar insectos, para mí fue el tema de éxito ayer, donde ellos realmente están dispuestos, inclusive por las encuestas que les hicimos, de participar como voluntarios en la recolecta de información, de participar en la divulgación de esta información al resto de las comunidades. Ese tipo de sinergia con las comunidades locales significa que uno ya rompió una barrera.